Buenos días, Miriam. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de charlar contigo y que nos cuentes cositas, porque, como siempre digo, la vida me va poniendo personas en mi camino que encuentro súper interesantes y que digo que hay que compartir con los demás las cositas que me van contando. Así que, Miriam, siempre empiezo con una pregunta que siempre digo que es fácil, pero difícil a la vez de contar, pero no quiero que entremos en filosofía, simplemente quiero que me cuentes un poco tu historia de vida, es quién es Miriam Ramos Warth, que solo Ya, con ese apellido Bart, ya tienes, Bart, ya, Warth, ya Bart. tienes algo que contarnos. Pero bueno, quiero que nos cuentes un poco qué te ha llevado a ser la mujer que eres ahora, un poco tu vida y así, bueno, sabemos con quién estamos hablando. Bueno, primero muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este momento con vos, así que bueno. Bueno, soy Miriam Ramos Bart porque estoy casada con un alemán y la W se pronuncia como una V en España. Así que bueno, por ahí va. Bueno, ayer cumplí 62 años, así que tengo mucho para contar. Em, mi vida, vamos a decir, yo nací en Argentina, en Córdoba, y a los 25 años decidí irme a Estados Unidos sola, sin el idioma y sin nadie, y ahí viví 18 años. Y después, bueno, pasaron muchísimas cosas. Yo fui con un título de maestra, que es un título muy pequeño en Argentina, pero fue el que me abrió muchas puertas hasta el día de hoy, porque es como que la vida me ha hecho un círculo, ¿no? Entonces, al principio cuando fui a Estados Unidos hice un montón de cosas, como todo inmigrante, o sea, trabajé en restaurantes y limpié baños y toda esa historia, hasta que pude tener mi primer trabajo como maestra en una escuela privada. Y bueno, eso abrió todo otro mundo, pero como siempre fui emprendedora, entre que tenía la escuela, que trabajaba para la escuela, abrí una escuelita de español los fines de semana en la misma escuela donde trabajaba. Le fuimos, le alquilamos y abrimos una escuela. Y bueno, las vueltas en la vida, cuando era más joven que eso, conocí a mi esposo de Alemania y de 14 años más tarde nos casamos. O sea, pasaron muchísimos años y en esos años yo vivía en Estados Unidos. Y ahí inmigro de nuevo y me vengo a Alemania, donde vivo hoy, que vivo en el área de Baden-Württemberg, que es donde está Stuttgart, o sea, un área muy bonita. Y en este momento vivo en Freiburg, donde es muy internacional, que eso está lindo porque a veces hay lugares en Alemania que no son muy diversos. Ya. Y acá me siento súper bien porque conozco siempre gente de otros países. Y cruzo a 40 minutos está la frontera, o sea que es un lugar más internacional. Pero bueno, en Estados Unidos fui maestra, fui madre soltera, también tuve que sacar a mi hija adelante, am, siempre trabajando, siempre teniendo ideas, o sea, el ser emprendedora obviamente que siempre estuvo en mi sangre. Y puede ser por mi padre, que era taxista y siempre trató de hacer cosas para salir adelante. O sea, es como una familia, mi familia es como que cada generación ha ido haciendo algo mejor, ¿no? Em, y hasta fui, ¿cómo es que se llama? Agente de bienes raíces en español. Ah, sí, Claro, sí, sí. realtor. Hasta fui Sí, sí, eso. En Realtor, sí, Estados sí. Unidos trabajaba con la colectividad hispanohablante. O sea, Vale, hice de todo, ¿ok? bueno, Y llego acá y llego ya, o sea, con 42 años, porque hace 20 que vivo acá, y con mi esposo instalado todo, o sea, tenía todo y fue más difícil que ya, cuando me fui sola. Pienso que cuando me fui sola era como que no pensaba en las consecuencias, iba ya, y hacía, y ya al ser más grandes y moverte y con una hija, porque eso fue también bastante, viste, duro, porque luchando por mí para entender la cultura y aprender el idioma, había formado una familia nueva con mi esposo y con mi hija de 10 años, que se tenía que integrar y que la escuela y todo. Pero tuvo todo un final feliz porque mi hija hoy tiene 30 años, vino, ¿no? Con 10 y hizo máster, vive en Múnich, o sea, tiene una carrera, trabaja o sea, en su carrera le toca trabajar con startup y emprendedores, o sea, que gracias. Pero bueno, en toda esa adaptación de acá, porque me encontré siendo ama de casa y eso no era para mí, obviamente, decidí hablar a la escuela donde había enseñado todos esos años en mm, el 2009 y le digo, ¿no quieren que yo les enseñe a toda la escuela español a través de Skype en esa época? No ya, existía. Y la escuela era primaria.
O sea, los chicos eran de una escuela, o sea, no, no sé cómo le dicen en España. Sí, sí, primaria, Entonces, primaria. primaria. Entonces, el director me dijo que sí, así que viajé a Minnesota, armé todo, le armamos con una pantalla grande a los chicos, y los chicos planeamos de que venían con las maestras, se sentaban y actuábamos y hacíamos cosas, y yo desde acá de un pueblito donde vivía antes, daba las clases. Y eso lo hice Wow. por un año. Y los chicos venían, los del preescolar, que tenían tres, y los de la primaria. Y fue toda una cosa, no había nada en el internet. Yo buscaba en YouTube y nada, no había nada en esa época. O sea, nadie pensaba. Y mira lo que pasó después con la pandemia. O sea, Ya, ya, claro, sí, ¿eh? sí, no, esto tenemos para hablar aquí, sí. Y entonces viene la crisis del 2010 de Estados Unidos, que fue la crisis inmobiliaria y todo eso. La cuestión que la escuela era privada y pagaban muchísimo los padres y la escuela se va a quiebra después de 22 años. Y quedo de nuevo yo acá, ¿ok? Sin nada. Pero aprendí algo que después me viene en el círculo hoy, ¿no? El último día de clase, que yo siempre lo cuento cuando hablo a la gente, ¿no? El último día de clase, los chicos de 10 años estaban conmigo y me dicen, uno dice, señorita Ramos, me decían señorita Ramos, dice, no lo que más me duele es que no la puedo abrazar para despedirme. Y entonces en ese momento yo agarré y le dije, chicos, abracemos la pantalla y nos despidamos. Hicieron una línea y todos venían y abrazaban la pantalla y yo abrazaba la pantalla. Y así nos despedimos. Entonces para mí eso, porque mucha gente me criticaba y decía, ¿cómo podés dar una escuela completa a niños a través de del internet? Es muy frío y todo. Pero esos chicos a mí me demostraron que no era frío. Habíamos desarrollado una relación, Ujú. ¿entendés? Y hoy los conozco, o sea, hoy cuando voy los puedo ver, son ya grandes, imagínate, Claro. em, de la edad de mi hija o más grande. Y de ahí es que después en la vida, después que hice varias cosas acá, abrí una compañía de branding y website que la tengo, es para los clientes alemanes, ¿no? O sea, trabajo con alemanes. Cuando decido empezar con inteligencia artificial en el 2022, para mí, que hoy es mi negocio también, ahí, viste, yo ya tenía la experiencia, sabía cómo era, o sea, entro, viste, con otra mentalidad, con la mentalidad de conocer, incorporarla a mi vida y ver si la podía compartir con la gente. Y hoy es muchas de las cosas que hago, ¿no? Con la gente hispana, hago implementación de inteligencia artificial para formaciones y para emprendimiento y por otro lado, tengo el negocio en alemán con los clientes alemanes de las compañías, ¿no? Entonces, es como loco porque mi docencia, ¿entendés? Todo lo que yo enseñé, todo lo que hice, hoy en día termina con el círculo de que a mi edad puedo hacer esto, puedo enseñar a través del internet, puedo ayudar a emprendedores, ¿entendés? Puedo seguir haciendo lo de las páginas web, o sea, es bien, Sí, bien loco, sí. ¿entendés? No, pero has dicho un montón de cosas. O sea, yo así repasando tu historia, tú decides con 25 años emigrar, salir de Argentina e irte a Minnesota, ¿no? Claro, algo motivó ese cambio, ¿no? Sí, Algo en un motivo dijiste, yo mi vida no me voy a por ello, ¿no? Entonces, con 25 años, ¿qué pasa por la cabeza de Miriam para decir, me voy a Estados Unidos sin saber inglés y que sea lo que Dios quiera? Que luego entiendo que con lo que comentas que no es lo mismo cuando tú te mudas con 25 años tú sola de Argentina a Minnesota, que luego volver a emigrar a Alemania con 42 y con una hija de 10 años. Evidentemente no tiene nada que ver ni la situación de vida, ni las experiencias vividas, aunque quizás haya menos resistencia, porque yo siempre digo que una vez una persona ya se ha mudado una vez, sabe que no se acaba el mundo por mudarse, emigrar o lo que sea, claro. pero claro, la visión del mundo no tiene nada que ver. Pero a mí me interesa, o sea, ¿qué fue, qué hizo en la cabecita de Miriam, pum, para decidir dejar Argentina e irse a Minnesota? Fue un verano que conocí unos americanos que tenían unos niños y me ofrecieron de ir a enseñarle español a los chicos y en ese verano Argentina estaba en una crisis muy grande que fue en 1989 y yo con una mamá que cosía para afuera y un papá que era taxista, ¿entendés? Salí y dije, no, voy a buscar un futuro mejor y aunque fue muy, muy duro, nunca quise bajar los brazos y volver, ¿entendés? Ya, Porque sí, es como decir, quemé todos los barcos, vendí una ya, moto que tenía y con eso me pude pagar el pasaje, o sea, es de cero, ¿entendés? Y, ya, y ya, encima a donde voy me fue muy mal el primer año, porque es una ya, de esas típicas historias, viste, que vos decís, uy, no era como me decían, ¿entendés? Aparte yo ya, era muy inocente, vamos a decir, o naif.
no tenía idea de lo que era ser inmigrante en otro país. Y en esa época pensemos que no existía ni el internet, ni un Ya, ya. email. Con la familia vos hablabas una vez por teléfono al mes y se juntaban en una casa porque había un teléfono. O sea, estamos hablando de otra época, ¿entendés? Y me parece que ese buscar y todo no me hacía pensar en las consecuencias y también tuve suerte que conocí gente buena, ¿entendés? Y que podría haber sido de otra manera, pero la vida fue llevándome de un pasito al otro y conociendo a la gente que me fueron abriendo las puertas. Y otra cosa, que también yo salí pensando, cada trabajo que hago lo voy a hacer 100%. Y después siempre me di cuenta que había alguien que te estaba mirando, ¿entendés? Oh, qué bueno eso que acabas de decir. Qué bueno porque estamos en un mundo en el que parece que todos hemos de tener un trabajo con mucha luz, ¿no? Mm, Y al final yo creo que se trata de hacer con amor y con responsabilidad lo que estamos haciendo en este momento. Y claro. que a raíz de ahí es donde salen las oportunidades siguientes. Y al final, sí, yo cuando te escucho hablar, tengo la sensación de que, bueno, de que tú estuviste abierta a lo que la vida tenía para ti, haciendo lo mejor que podías en ese momento y tirando para adelante hombre, pasarías malos momentos, pero sin hacer de la queja No. la bandera, sino bueno, pues estoy en Argentina, hay una crisis tremenda, como todos argentinos habéis sufrido varias veces los que viven en Sí. Argentina te decides ir a Estados Unidos, llegas allí, no es lo que esperabas, es verdad que estamos hablando de otro momento en el que lo que dices tú, hablar una vez al mes por teléfono con la familia, una soledad, imagino, tremenda, ¿no? Sí, 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 Pero eso también quizás te daba la oportunidad de hacer relaciones de otro tipo, ¿no? Que ahora ese tipo de relación quizás nos cuesta un poco más, porque sí, antes de verdad las relaciones eran relaciones de verdad porque no había, o sea, no sabías lo que hacía el que vivía tres casas más para allá. claro. Y entonces, bueno, esa parte es guay. Bueno, entonces dices, hay cosas, seguimos hablando, estás en Minnesota, tus 18 años ahí en Minnesota, tienes una hija, madre soltera, y luego te vas a Alemania, que tu marido es alemán, inmigración otra vez idioma, ¿no? Y claro, Cultura. idioma, idioma y cultura, porque entiendo que pasar de Argentina a Estados Unidos, el choque cultural debió ser fuerte, pero también de Estados Unidos a Alemania, el choque cultural también debió ser Sí, muy, muy fuerte, fuerte. ¿no? Sí, 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 sí. Y aparte, como te digo, llegué a un pueblo y yo soy de una ciudad, yo nací en la capital de Córdoba, De ¿no? Córdoba. En Argentina, y después estuve en Minneapolis, Minnesota, que en Ya, Minneapolis, ah, Saint Paul también es grande, o sea, y de sí, sí. repente me veo ahí, o sea, ¿entendés? Y de ahí te das cuenta que, bueno, podés estar. O sea, mi relación con Dieter había ido y había venido por 14 años, o sea, la Ya, decisión la tomamos bien, es más, nos casamos y tardé 2 años para llegar acá porque pedí un tiempo, o sea, ¿entendés? Y él siempre, pero no era lo mismo porque primero que los estados acá todo depende, algunos están más adelantados y la situación de la mujer es totalmente distinta. ya, Aunque yo me he casado con un hombre que me deja volar y me ayuda, nos ayudamos mutuamente, porque hemos ujú, crecido mucho juntos, pero la situación alrededor era bastante rara. O sea, no era que, eh, a- o sea, en la situación de la mujer había cambiado porque no era bien visto que la madre trabajara, sino la madre se tenía que quedar ya, apoyando al hijo y apoyando a la familia. Y de repente era como que no, nosotros siempre decimos como la mosca en la leche. Yo era diferente en un pueblo ya, chiquito de 4.000 habitantes. ya, ¿Entendés? Cerca de una ciudad grande, Stuttgart, pero el pueblo era el pueblo. Y, ya, ya, pero vives donde vives, sí, sí, está y claro. otra cosa, que iba a la escuela a aprender alemán y me Alemán, enseñaban el que le llaman Hochdeutsch, que sería el alemán, ¿no? Y en la hablar, familia y todos otra cosa. hablaban un idioma que parecía chino para mí. O sea, no podía entender a la familia. O sea, bueno, ya me metí en esta. Ya, La única cosa por la cual yo hubiese vuelto a Minnesota si mi hija no se hubiese adaptado. ya, Pero ella estaba feliz porque con Dieter, con mi esposo, siempre se llevaron bien. Ella lo ya, conoció cuando ella tenía 4 años. Entonces, ya, o sea, había una relación ahí. Pero si no, yo me hubiese vuelto. Porque para mí era muy difícil en ese momento. ¿Entendés? ya, ya, ya. O sea, tú haces una apuesta por un estilo de vida para poder mantener una vida con tu marido, te vienes aquí, te encuentras en una situación totalmente en la que tú te sientes extraña, pero decides apostar por ella con la única condición de que tu hija realmente se adapte, porque si tu hija se adapta, pues es más Claro, importante bueno. o lo que sea. Porque en realidad mi Bueno, compromiso, el primer compromiso era mi hija, ¿no? En ese ya. momento. Hoy Ya, ya ya, es ya. una adulta, claro. Bueno, y luego nos dices que como una pionera absoluta en el 2009 te pones a dar clases de español online. O sea,
Ojo, atención, eso, o sea, no sé quién en el 2009 daba clases online, no sé, pero es muy brutal. O sea, es muy brutal el hecho de imaginártelo, Mm. el hecho de ir allí a montarlo y que la gente de allí no te dijera que estás loca, porque les era mucho más fácil a lo mejor buscar a una profesora de español en Minnesota y no montar semejante tinglado, ¿no? O sea, me parece brutal la capacidad de crear, ¿no? Porque ahora lo vemos como normal, el hacer una clase online, como tú y yo estamos hablando por Zoom, tú en Alemania y yo en España y no pasa nada, pero en ese momento, o sea, no sé, o sea, yo me imagino alrededor diciendo, esta mujer se ha vuelto loca, ¿no? ¿Qué dice de esto de enseñar inglés online? Pero bueno, Español. claro, eso es lo que dices, te dio el bagaje para luego no tener miedo a tomar decisiones No. en Aparte, este aspecto. tenés que sumar varias cosas ahí. Skype tenía 2 de subida y no sé, cero, no sé cuánto de bajada, Ah, ya, ya, primero. ya, claro. Segundo, acuérdate que yo de Argentina, de Córdoba, enseñaba español. Ya, ¿Ok? Esa es otra. Y después, lo que pasó fue que yo enseñé 11 años prácticamente en esa ya. escuela y cuando me fui pasaron 2 años y no podían encontrar, o sea, era como que Ah, no vale. hay- tenían gente entraba y se iba, entonces yo ya tenía como o sea, tenía un currículum con ellos, no sé si. Ya, ya te entiendo. Entonces, como aparte siempre me gustaba innovar, claro, traje Ya, algo nuevo y dije, le damos voz, ¿me entendés? Le dejamos. ya, 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 ya. Entonces, No, así fue. a mí me parece brutal, ¿eh? O sea, de verdad, esa parte me parece como brutal. Bueno, llega la crisis en Estados Unidos, te quedas sin trabajo otra vez y ahí empiezas a emprender, ¿no? Entiendo por lo que Sí. dijiste, montas. Sí, sí. Y también Tú- hay otra historia, porque yo a páginas web no sabía nada. Empecé Eso, con Facebook, social media, porque sabía, porque ya venía de Estados Unidos, siempre Estados Unidos estuvo más adelantado en todo eso que Alemania. vale. Entonces empecé a ver qué contacto me fui, escucha, me fui a la, a la intendencia, le dicen ustedes. No, no, O sea, no. al ayuntamiento. Al ayuntamiento. Me fui al ayuntamiento con lo poco que sabía, tic, una cita con el intendente Sí, y le digo, ¿quiere que le haga la página, el Facebook para la intendencia gratis y así puedo llegar a la gente de acá? Y me dijo, sí, no hay problema. Y de ahí le enseñé a usar Google, en esa época Google My Business, y claro. el Facebook, y ahí también de nuevo. O sea, Ya, 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 ¿entendés? ya. Pero Sí, claro, porque sí, es como que todo eso que me enseñó cuando tenía 25 años, siempre lo tengo ahí que digo, trato, el no ya lo tengo. Y mi esposo claro. me dice, ¿cómo vas a ir? Me decía, No, no, no joder, hagas pero. algo gratis, me decía, no hagas gratis. Le digo, no, es que me tienen que conocer. Si no me conocen, ¿cómo voy a...? O sea, la única forma que voy a entrar es gratis. ¿Entendés? Y así, bueno, y así. Empecé con eso. Después salió alguien que vi en una lista que tenía que decía páginas web que tenía que hacer. Y entonces le digo, ¿usted tiene eso ya? Que tiene la persona que se lo va a hacer? No, me dice, y le digo, bueno, yo se lo puedo hacer porque yo sé hacer. Y yo solo había hecho una página para mí. Me fui, Ya. Raquel, a mi casa cuando me dijo que sí, YouTube, los videos de YouTube, cómo se hacía WordPress, todo, y me encontraba, le decía, él me decía qué quería, yo volví a mi casa, buscaba, y así fue la primera página que hice, de ahí nació Black Forest Branding. Oh, pero fíjate, o sea, estás diciendo cosas muy, muy guays, que Ah, las dices así como si no fuera normal. Primero es, ¿qué habilidad tengo yo que puedo ofrecer a los demás, que tengo aprendida, que los demás no conocen, porque tengo la suerte que vengo de Estados Unidos, donde Facebook ya funciona, pero aquí Facebook no lo conoce, o está empezando, y tú ofreces tu habilidad a alguien que la recoge, pero bueno, la recoge porque primero empiezas a decir, bueno, lo hago sin cobrar porque alguien me tiene que conocer y ya está. Y luego la segunda parte es decir, bueno, yo soy capaz de aprender, claro, porque ahora diríamos con ChatGPT ya casi cualquiera, bueno, casi cualquiera no, porque hay gente que no sabe ChatGPT Cloud no, o lo que sea, quiere decir, la inteligencia otro tema. artificial que nos hace hacer cosas que en otro momento costarían muchísimo tiempo, Mm. pero en ese momento, claro, era invertir una cantidad de horas autodidácticamente para empezar con el WordPress, hacer una página web y de ahí en hacer una agencia, o sea, a mí me parece una brutalidad. Claro, ¿entendés? Pero también eso, ¿no? Buscando, tratando de buscar la forma, ¿entendés? Y no quedarme. Me parece que en todo, que hoy sirve también eso de seguir haciendo. Hasta el día de hoy yo lo sigo No, haciendo. Porque es total, parte, total. aparte pienso que es parte de como yo soy. No sé si me entiendes. Sí, Hay sí, te cosas entiendo. o sea, hay cosas que lo que estamos contando acá no es cierto es eso, pero hay cosas que me recuestan, obviamente, ¿entendés? Claro, Pero claro. esa parte.
pienso que nace de los 25 años y cómo la vida te va llevando. Y cuando decía, ah, si pude, voy a poder esto, voy a tratar y punto. Y hoy con todo lo que tenemos con tecnología, se puede hacer un montón de cosas, ¿entendés? Claro, pero fíjate que quiere decir que se nota que todo esto ha sido tu parte y tu forma de vivir. Si tú piensas en qué te ganas la vida ahora, que una parte de ella es implementar la inteligencia artificial a personas hispanohablantes, ¿no? A, Sí. a personas hispanohablantes, siendo una mujer de 62 años. Mm, Es que no es que eras early adopter, eres first early adopter. O sea, ¿cuántas mujeres de 62 años conocen la inteligencia artificial? Pero no es que la conozcas, es que vives de ella. O sea, es una sí, cosa que te hace claramente que en ese aspecto has sido siempre buscadora de, sí. ¿no? Buscadora de cosas que te hagan ganarte la vida, que te gustan, que te incomodan en el sentido que bueno, Es- ¿no? Te retan. Desafíos, claro, Sí, desafíos te que retan. incomoden, pero después Si sí. no, si no te aburrirías. O sea, una Ay, no, mujer que ha ido pero, haciendo tantas cosas así es porque le gusta, porque claro, dentro de su ADN está la parte de, bueno, ADN, alma o yo qué sé, está esa parte de desafío, de retar, de aprender, de posicionarte delante. ¿Y alguien te ha hecho alguna, ahora ya que hablamos con esto, luego te haré las preguntas estas, pero esta pregunta me ha venido ahora así a la cabeza? ¿Alguien te ha hecho alguna observación en plan, ¿y cómo una mujer de 62 años, inmigrante argentina, se dedica a la inteligencia artificial? ah, claro, O... claro. Pero es muy interesante. ¿Sabes lo que me pasa? No a veces lo que me dicen, sino que entro en un grupo, suponete, que son gente joven, Claro, y lo primero que vos ves que se le pasa por la cabeza, porque, o sea, lo ves. es, ¿qué ¿Qué hace hace? esta señora? Y no vamos a decir la palabra, ¿ok? Y siempre lo traigo a la mesa después que me conocen. Y lo Ya, gracioso es que se ríen, ¿entendés? Porque claro, es gracioso, porque después que me conocen entienden, ¿entendés? ¿Cuál es la onda? Y ¿sabes qué? Otra cosa, nosotros, o sea, tengo más años que vos, pero vos tenés mucha experiencia de vida comparada con alguien que es sí, joven, ¿ok? Entonces, si vos a esa experiencia de vida en los negocios, en todo lo que sabes, le pones inteligencia artificial, es ya, una bomba, ¿entendés? Otra cosa que siempre le digo a los chicos jóvenes, hay chicos jóvenes muy, muy brillantes y con una forma de trabajar, yo trabajo con un chico que tiene 23 años y que me ayuda a hacer los desarrollos, ¿viste? Cuando son más complicados, tiene una forma de trabajar, algo que vos en la universidad o donde vayas no lo aprendes. ¿Viste que hay gente que ya viene con esas cosas y son jóvenes? Y vos ves, yo siempre le digo a los chicos, nosotros podemos unir una fuerza. Los total. grandes que tenemos la experiencia de vida, de negocio y todo, y ustedes que nos discriminan iguales. Porque a ustedes los discriminan porque los ven jóvenes y piensan que no son capaces de hacer cosas cuando son capaces de hacerlo. Y a nosotros porque nos ven grande y piensan, pero ¿qué vas a saber de todo esto? Esto es un tsunami de información. Y ahí esa fuerza, que es lo que yo tengo un equipo que los chicos con los que trabajo tienen menos de 30 pero son así muy, muy buenos. Y todos son de Argentina, yo trabajo con gente de Argentina. Y vos ves que entre nosotros podemos hacer algo muy bueno y ahí no hay edad, sino lo que traemos a la mesa. Entonces me parece que de ahí hay mucho que aprender, ¿entendés? No, total, mira, yo creo que si algo va a ser bueno, bueno, va a ser bueno no lo sabemos, pero si una parte de la humanidad, vamos a confiar, es capaz de ver, yo sin ser gran experta en inteligencia artificial, yo la utilizo en mi vida. Y creo, pero yo lo que digo la utilizo todavía como, o sea, no es parte productora en mi empresa, pero yo la utilizo pues ya no solo para preguntar en plan Google, sino que sí que es cierto, pues yo que sé, a veces hago hash Excel para controlar costes, no sé qué, pues fórmulas que antes me podía costar no sé cuánto tiempo, lo que dices tú, y mirar no sé cuántos vídeos de YouTube para saber lo que quería hacer, pues ahora con, yo qué sé, ChatGPT o Cloud o, bueno, ya si Claro, integras Cloud en Excel te lo escribe, o sea, ya es, pero... O sea, que me considero que para tener 50 años, dedicarme a la construcción, mi negocio principal, o sea, soy, vamos, early adopter no más, porque hay claro, veces que me freno porque el entorno no me claro, acompaña, ¿no? O sea, yo digo, bueno, pues ostras, los alquileres de maquinaria, yo lo veía, me hacía ojos, chiribita los ojos, digo, claro, cojo los albaranes, que me saque todo lo que tengo en tiempo real, pero claro, los albaranes todos vienen en forma de foto, algunos a mano, algunos, bueno, o ah, claro, sea, cada uno le llama a la máquina como le da la gana, o sea, o sea, y dices, bueno, pues ya está, tampoco me voy a flagelar, quiero decir, el entorno es el que es, sí que es claro, cierto que cuando alguien esté preparado, pues nosotros seremos los primeros en poder estar adaptados porque lo tienes en la cabeza, pero hay cosas que no dependen de mí, pues ya está, la vida es así, ¿no? Pero lo que para mí es fantástico es el hecho de poder ver que la experiencia de la gente más mayor
unida a la capacidad de desarrollo de la gente más joven, es la bomba. Sí, sí, sí. Porque los problemas tú ya te los has encontrado. Claro, Y el claro. más joven todavía no. Y quizás la parte más desarrolladora o la parte más ejecutora, técnica, como lo quieras llamar, no hace falta que tú la sepas, o si la sabes, en este caso porque es tu negocio, pero es igual, hablamos de una persona, porque ya hay alguien que sabe esa parte. Pero sí que es cierto que la experiencia que tú tienes es un regalo, tanto para saber los problemas que te puedes encontrar, los problemas que tienes que solucionar, la experiencia de vida que tienes para todos esos que luego a la hora de ejecutar esa parte no cuentan con ello. O sea, no cuentan con que ese problema puede salir o no puede salir porque, claro, no lo han vivido simplemente por los años que tienen, no porque sean más o menos. Es que, hay que decir, cuando has vivido 62 Algo años, normal, claro. te has afrontado a muchos más problemas en general, que luego hay casos de todo, que alguien que ha vivido 22 años, o sea, eso es la realidad, ¿no? Y el ver la magia de juntarnos unos con otros y el poner encima de la mesa, como has dicho tú, cada uno lo suyo, pues es brutal. Es brutal. Lo que pasa es que yo no sé si la gente en general está preparada para escuchar estas cosas, Miriam. Pero hay que hablarlas. Total, Hay que total. hablarla y me parece que es algo, si lo empezamos a hablar, la gente va a Mm, empezar a pensar, porque a veces no paramos y pensamos, sino seguimos pensando como nos dijeron que era. total. ¿Entendés? Aparte, si vos ves que hoy una persona de 60 no es lo mismo que cuando mi mamá tenía Mm, 60, claro. ¿entendés? Entonces, también en todo eso hemos evolucionado, entonces tenemos que tenerlo en cuenta para beneficio de nosotros, ¿entendés? Ujú. Bueno, de nosotros y del mundo en general, porque Claro, es eso. Cuando uno de 20 entiende que se puede beneficiar de uno de 60 y uno de 60 entiende que con uno de 20 somos imparables, claro. ahí está un poco la magia, pero que sí que yo creo que a veces las conversaciones no están Sí, no está, sí. preparadas para eso, pero bueno, quiero decir, es cuestión lo que dices tú de irlas teniendo para que Para que conjunto, empiece ¿no? a ser Pues haya quien se normal. vaya preparando. Tampoco es nuestra obligación ir evangelizando el mundo, pero bueno, lo dejamos ahí encima de la Ahí mesa por si. tiramos. Ahí está, para si alguien dice, hostia, pues igual estas dos mujeres aquí, alguien de 20 nos escucha y dice, pues estas dos mujeres aquí, igual tienen algo de razón. Bueno, Miriam, te voy a hacer unas preguntas que hago a todas las mujeres Bueno, que entrevisto, ¿vale? Para romper así un poco el. Y bueno, sí. son preguntas muy sencillitas. Y la primera es del 1 al 10, ¿cuán cerca te sientes de la vida que deseas? Ah, la, estoy muy agradecida de la vida que tengo. Ya, Es como que superó lo que a mí me había imaginado con 25 ya. años. ¿Entendés? Soy Bueno, pues feliz, o sea, no sé. eh, eso es muy sí, guay. sí, sí. Luego, del 1 al 10, ¿cuánto te permites disfrutar sin culpa, Miriam? ¡Ojo! Esa parte sí es difícil. 5. Bueno, hay de todo, ¿eh? O sea, esto es, te das cuenta cuando vas hablando con diferente gente que cosas que para ti son como muy normales, hay gente que le cuestan mucho y a gente que le cuestan mucho otras cosas que te dices, ¿cómo me puede costar esto, no? Y lo de disfrutar sin culpa hay de todo, ¿eh? Porque hay gente que es, ¡buah! 10, me la chufla. Y mucha gente que dice, No, esto me cuesta! Bueno, no, sí, eso me cuesta. y del 1 al 10, ¿cuánto confías en la vida cuando no entiendes el por qué? Siempre pienso, por algo pasa esto y ya sabré por qué. O O sea, sea, que confías en la vida. confío bastante, sí. Muy Sí. bien. ¿Mar o montaña? Montaña. ¿Planificar o fluir? Fluir, problema grande. No, ¿por qué No, problema? pero Da igual. Si tuvieras que definir con una palabra tu momento de vida actual, ¿cuál sería? pleno. Muy bien. Y ahora un hábito pequeño que tengas cada día, o que, aunque no sea cada día, o algo pequeño que tú puedas hacer en tu vida que sientas que mejora tu vida y que podamos compartir con alguien que nos escuche y digo, ay, mira, esto que hace Miriam me lo quedo. Me gusta en la mañana tomar un tiempo para mí, tipo meditación, vamos a llamar, pero realmente no meditación. Ese momento me lo tomo para antes de empezar el día y pensar qué es lo que quiero, ¿no? Siempre trato de pensar hacia dónde voy, aunque a Poner veces, intención. sí, con intención en la Sí, mañana. Sí. pero Pero no tengo, fíjate, no, o sea, no tengo nada más que eso, ¿entendés? bueno, joder, pero no es poco, ¿eh? Ok. Quiero decir, no tengo nada más. Bueno, pero es que yo lo de poner intención es una cosa que cada vez me doy más cuenta que Mm, es necesario poner intención en las cosas. sí, sí, Porque si no, entramos en la rueda esta que nos arrastra y sí. no sabemos dónde vamos a llegar, ¿no? ¿O tú no tienes un poco esa sensación? Sí, y yo eso por ahí es una de las cosas que estoy trabajando porque por ahí se me va y lo tengo que volver, ¿entendés? Y a través de tomar ese tiempo para mí es cuando puedo volver.
pero en este mundo que vivimos hay tantas cosas, o sea, yo me siento como en este momento como si tuviera como si fuera un niño en un lugar donde venden caramelos. ¿Entendés? No sé para dónde correr y para qué agarrar porque todo me interesa, todo me gusta, pero también tengo que vivir la otra vida. ¿Entendés? Entonces ese desbalance, vamos a decir. Y como ya tengo una edad que no tengo hijos y mi esposo, bueno, si cocino, cocino, si no, o sea, no le da lo mismo, ¿entendés? Entonces es como que por ahí se me va la Ya, mano con el trabajo. ya, Porque me gusta, amo lo que hago, ¿entendés? ya. Así que no. Ya, ya te entiendo lo que quieres decir. O Ese- sea, tú, bueno, ahora que has dicho esto de la tienda de caramelos, hay una chica que está en el círculo, en la comunidad, en la comunidad de la membresía que tengo, sí. y para el día, no sé qué día, hizo un reel con inteligencia artificial y nos lo compartió y dice, es que es tan bestia esto de la inteligencia artificial que me siento como en Disneylandia. O sea, que no eres la única. Y Gemma también tiene 50 años, o sea, que tampoco estamos hablando de alguien de 20, ¿eh? Y creo que a lo mejor es que es más sorpresivo para nosotras que para alguien más joven, porque es lo que dices tú, para alguien más joven que ya ha nacido en un entorno digital, todo esto es sorpresivo, es exponencial, pero para personas que hemos nacido totalmente cuando el mundo digital no existía, lo que dices tú, que hablábamos una vez al mes por teléfono, yo me acuerdo cuando iba de vacaciones al pueblo con mi abuela, que mis padres llamaban un día a la semana a la casa del vecino que teníamos que bajar, quedábamos a las 9 de la noche, llamamos y bajábamos a la casa del vecino para que nos llamara por teléfono. O sea, Claro, eso yo lo he vivido y dices, parece lo que dices tú, me siento como, ¿cómo puede ser que esté contando esto? Aquí batallitas de abuela cebolleta, pero es la realidad. claro. Entonces yo creo que sí, quizás sí que es verdad que en temas como la inteligencia artificial, todo lo que son automatizaciones, todo este tema de cosas, una persona que ha vivido el hacer las cosas a mano, o sea, yo lo que digo, yo cuando estudié la carrera, yo soy ingeniera, no me enseñaron a dibujar en AutoCAD. O sea, nosotros todo Claro. lo dibujábamos a mano, topografía triangulábamos a mano. O sea, era una cosa que dices, sí, ya había ordenadores, pero yo mi primer PC lo tuve en segundo de carrera. Ah, claro, claro. Y nosotros programamos, o nosotros nos enseñan a programar en la carrera en Fortran, que un lenguaje de programación del año la gata pum chim pum que solo sirve para porrear números, que tenía un ordenador y teníamos nosotros un monitor ahí de estos que veías en verde las letras y que cuando le dabas ahí a compilar y te salían los errores decías esto es una mierda y no podías, o sea, era todo como y ahora lo ves y dices, claro, es que ¿cómo ha cambiado tanto? Es que antes las cuentas casi las hacíamos a mano, empezaban a salir las primeras calculadoras programables en mi época, pero era como todo como una locura. Y ahora ves esto y dices, oh, claro, es que realmente es Disneylandia, es que podemos hacer tantas cosas. Claro. Y porque vos tenés toda esa experiencia, Ya, vos claro. sabés cómo empezaste de ahí, imagínate la cantidad de cosas, porque cuando empezás a unir, o sea, no es lo mismo lo que, si yo tengo, por ejemplo, un agente o un chatbot, lo que vos quieras, no es lo mismo hacia donde, sobre un tema hacia donde yo lo puedo llevar, Ya. que como vos, a donde vos lo podés llevar. Y eso también es muy interesante porque lo personalizás, o sea, con tu experiencia. Claro, claro, bueno, yo tengo mi agente en la cabeza que algún día lo haré Hay que con alguien formarlo, que ¿no? sepa hacer, o sea, sé lo que quiero crear. Que yo pienso, las grandes constructoras lo tendrán seguro o estarán en ello, y a veces pienso, pues igual no, porque, o sea, yo sé lo que quiero crear, pero lo veo como tan complejo de alimentar y no, en este momento los recursos que debería dedicarle lo veo una barbaridad, pero también soy consciente que a lo mejor ahora veo una barbaridad de recursos, pero dentro de 6 meses ya los recursos serán diferentes Claro. y, y lo creo claro, ¿eh? O sea, yo hace días que tengo cuál es el agente que hay que generar y lo que Ah, veía hace un año como imposible ahora lo veo mucho más cercano y de aquí a 6 meses nos tenemos que sentar porque estoy haciendo agentes, así que ahí hay será posible a porque, ver qué bueno, querés. yo el principal problema que veo ahí, y ya dejamos este tema porque no quiero aburrir a la gente con mi vida de la construcción porque no es el objetivo aquí, pero para mí lo difícil para nosotros en la construcción es que somos la única industria que hace un producto diferente en un sitio diferente cada vez. Ah, claro. Entonces, claro, la inteligencia artificial funciona bien cuando las cosas se repiten o Claro, se pueden estandarizar. Y nosotros eso es muy complicado, porque hacer una zanja aquí no tiene nada que ver con hacer una zanja 200 metros más para allá, ¿eh? No te hablo, o sea, claro. no te hablo... y eso a veces cuando hablas con la gente que se dedica a la inteligencia artificial te dicen, no, pero digo, ya que sí. Pero yo tengo un poco de visión, tengo suerte de tener un poco de visión porque tengo también varias cosas en la vida, un poco periférica de las cosas. Y hay una parte ahí que es complicada, porque nada está estandarizado. Cada uno cuando hace su proyecto, a la misma partida le pueden llamar de 27 formas diferentes. Ah, ok, claro.
a la hora de, pues uno, por ejemplo, una baldosa de la calle, vamos a pensar en algo que todos entendemos, una baldosa de la calle, pues hay gente que en la baldosa de la calle pone solo la baldosa de la calle, pero hay gente que pone el hormigoncito que va debajo, el mortero y la baldosa de la calle, y cada uno hace el proyecto porque eso no está estandarizado. Entonces, Claro, como ya partimos de datos no estandarizados, más claro, sitios no estandarizados, más soluciones que cada uno le ha dado la que ha querido, ser capaces de eso, meterlo en algo que necesita que siempre lo mismo se llame igual, que yo ahí claro, lo veo un poco complicado, sumado con que el entorno no ayuda. O sea, si tú quieres dices, bueno, yo soy el promotor de mis casas, por ejemplo, y voy a hacer algo con inteligencia artificial, una gente que me haga bien los presupuestos de los proyectos que yo hago. Eso debería ser chupado. Porque si lo claro. hago yo elijo cómo escribo. Y a la baldosa siempre puedo llamarla igual, o sea, siempre puedo llamarla igual, es cuestión de generar esos datos. Pero ¿qué pasa? Que entonces dices, bueno, voy a coger una base de datos de precio, por ejemplo, porcelanosa. Vamos a hablar de porcelanosa. O sea, no te estoy hablando. Sí. Y no tiene un catálogo que tú puedas cogerlo digitalizado. Son todo PDFs tipo foto. Claro, 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 no está tampoco eso desarrollado. Entonces estamos pensando que una parte de las que tú vives, y estoy diciendo porcelanosa por decir algo que es top, o sea, no sé si lo conoces, pero porcelanosa es internacional, marca Sí, de azulejos. claro, Claro, pues si una empresa como porcelanosa no está preparada para darte a ti los datos, para poderlos coger fácil, que claro, siempre puedes tú adaptar el catálogo, no sé qué, pero si no es capaz ni de darte ese. Entonces estamos intentando. claro. Eh, em, claro, yo tengo una empresa pequeñita de 20 personas, entonces, claro, pues hay que saber en el punto en el que estás, Claro, ¿no? obviamente, y decidir de ahí. Aparte, bueno, esto se Eso, desarrolla tan rápido que ya va a salir algo que, claro, como vos decís, seguro. 6 meses, No, pero eso no quita que no haya procesitos pequeños que puedas claro, integrar toda esa aplicarse. parte ahí, O Claro. sea, lo Siempre hay cortés que no quita lo buscar, es que valiente. así se comienza, o sea, Total, con cosas pequeñitas, total, ya, total, como todo. total. Y ahora ya dejamos un poco el tema de inteligencia artificial aquí, que yo también últimamente estoy como que me vengo muy arriba con estos temas porque creo que son súper interesantes. Y Eh, fíjate que todo esto vino porque yo estaba un poco desencantada, pero fui a un taller de estos que a veces dan Sí, pues las cámaras de comercio y todas estas cosas, ¿no? Y fui a un taller que la verdad es que el taller no fue muy allá, porque digo, estábamos 25, 23 no entendieron nada y los dos que entendimos era como muy básico, ¿no? claro, Pero ¿sabes lo que me hizo Miriam? Coger otra vez el gusanillo de decir, venga, a ver qué puedo hacer. te sembró un bichito, Claro, porque al final sí que es cierto que cuando tenemos conversaciones o escuchamos conversaciones con personas, claro. eso nos puede hacer un clic en la cabeza. Sí, obviamente. Eso es lo bueno, por eso hay que ir a todo este tipo de lugares, siempre hay que estar haciendo el update, ¿no? De lo que está pasando, porque es como que te siembra el bichito y vos podés ser creativo. A pesar de que la inteligencia artificial toma cosas de otros, yo me siento muy creativa con la inteligencia artificial. Ya, No lo puedo decir en general, pero vos ahí estás diciendo eso. Es como que te abre otra puerta, es una herramienta, punto. total, ¿Ok? Es total, una herramienta que te lleva a lugares, como yo siempre la comparo con un auto, ¿no es cierto? Primero hay que saber manejar para poder manejar cualquier auto. No importa si tenés una licencia, podés manejar un Twingo o una Ferrari. Y después total. vos con ese auto decidís si vas a la esquina al supermercado o te vas, no sé, a Nordcap o lo que sea. ¿Entendés? O sea, es cada uno Sí, decide a dónde quiere ir. El que viaja y le encanta viajar se va a ir a donde quiera. El otro que quiere estar siempre en su lugar va a ir acá nomás. Entonces, ya. es como, para mí es así, ¿entendés? O sea, Sí, y otra cosa, ya que estamos hablando de todo esto, ¿tú cómo crees que la parte más humanista o la parte más humana va a convivir con esta parte hasta ahora que más lo que avanzada? sabemos, o sea, lo que sabemos hoy, estamos hablando hoy 20 de Sí, marzo, sí, sí, sí. en este momento necesitamos el humano al principio y el humano al final. Y en el medio esa máquina que nos puede ayudar como una herramienta. Todavía no se ha suplantado y vos lo estás diciendo recién con lo que estás hablando. Porque No, no, necesitamos el humano, ¿entendés? Para que le dé ese conocimiento, para que pueda trabajar. ¿Entendés? O sea, siempre va a estar ahí. Es como tener un empleado nuevo. Tenés que estar ahí explicándole y todo, porque no le podés decir, acá está la computadora, tenés la oficina, trabaja. ¿Entendés? Entonces, es así. Entiendo esa parte. Entonces, Lo mientras que, mejor lo entrenes, mejor va a ir y vas a ver baches y va a haber cosas, ¿entendés? Pero para mí, hoy en día, o sea, necesitamos lo humano y tratar de humanizar esto, ¿entendés? eso es lo que yo, ahí es a la parte que quería ir, ¿no? Sí, Porque está claro, yo veo claro que el proceso lo que va a pasar es que lo que antes hacían 100 personas, no es que no vayan a hacer falta personas, porque harán falta, pero a lo mejor harán falta dos y encima lo harán más rápido. Esa es algunas tareas, ¿eh? Hay cosas que no, sí, pero yo sí que creo que hay algunas cosas.
que, pues que si antes hacían 100 personas, pues ahora con dos eran capaces de hacerlo de 100 Sí, o más rápido. Pero que esas personas van a hacer falta, yo también lo creo, porque al final, bueno, no sé si lo queremos creer o, o lo sí. creemos convincentemente. Pero cómo humanizar toda esa parte es algo que sí que... ¿Cuál es tu opinión? ¿Sabes? Porque ¿crees que todo esto deshumanizará o conseguirá que la parte de relaciones sea más intensa, ¿no? Porque cuando estemos con un humano lo vamos a apreciar Claro. más. Yo pienso que el estar con un humano y las cosas humanizadas van a ser la excepción, entonces van a ser más valorizadas. Ya. Y yo obviamente que tengo dos formas de pensar, una como persona, como, o sea, en la parte particular y otra cosa como negocio. Y particularmente, obviamente que hay un montón de cosas que no estoy contenta con todo lo que está pasando. Y por una cuestión de principio, hay un montón de cosas que no vamos a poder hablar políticamente porque está metido en todo, ¿entendés? Ujú, Ahora, como dueña de negocio, tengo que estar al día con esto porque si no me voy a quedar debajo del tren y después va a ser muy difícil subirme, ujú. ¿entendés? Pero dentro de lo que es mi grupo, con la gente que trabajo, seguir manteniendo esa parte humana y ver a la inteligencia artificial solo como una herramienta, porque lo humano siempre lo vamos a necesitar. Es que como va evolucionando tanto, no sabemos lo que va a pasar el mes que viene. Entonces no podemos tampoco predecir ni decir nada porque pecaríamos, ¿entendés? Como que no, yo no sé Sí. lo que me va a pasar dentro de una hora, ¿entendés? No, Bueno, total. así estamos con la inteligencia artificial, ¿entendés? Pero humanizar y tratar bien a la gente con la cual uno trabaja y darle la oportunidad de o sea, que se capaciten en todo esto, porque van a quedar los que estén capacitados. Y lástima que no tengo, pero la cantidad de gente que realmente usa inteligencia artificial en diferentes niveles y crean cosas es un cuadradito Ya. muy chiquito en el mundo de todo. Vos tenés que pensar, así seremos la población mundial y hay un cuadradito muy chiquitito que es el que la usa. Y una parte así más o menos es el que usa, juega con la inteligencia artificial. ¿Entendés? O sea, y después el Sí, sí, resto no tiene ni idea de la inteligencia he artificial. visto un gráfico con bolitas, que era Ah, gente que bueno, no, sí, gente que no sabe ni lo que es, gente cla- que lo utiliza, gente que paga 20 euros al mes y sí, luego es gente que la utiliza para trabajar y era solo una bola o una cosa claro, así, ¿no? es muy chiquito. Y lo que pasa es que cuando te metes en el algoritmo viste que todos estamos en un algoritmo, entonces uno cuando se mete en la inteligencia artificial piensa que todo el mundo lo está haciendo y Ya, en ni de realidad no es coña. así, Ya, ¿entendés? ya, Es como ya, todo, total, ¿entendés? total, total, Políticamente, si te metes en un algoritmo va a pensar que todos piensan de esa manera y no todo el sí, sí, mundo piensa. total, Entonces, no sé, total. es como que llevemos lo que somos a esta nueva etapa de la tecnología, ¿entendés? No hay que perder esa parte, porque eso va a ser lo que nos va a diferenciar. El valor diferenciado, ¿Entendés? sí. Sí, yo también lo creo. Sí. Yo también creo que en un mundo que queramos o no tendemos a que la parte tecnológica va a llevar bueno, Y aparte luchemos por mucho. la humanidad, ¿no? Claro, O la sea, parte humanista va a salir a claro, flote y solo los que, bueno, yo creo que solo las personas que tengan la sensibilidad, ¿no? De poder juntar la parte más humana con la parte más tecnológica, van también a sentir, quiero decir, al final sobrevivir, supongo que sobreviviremos todos porque se ¿cuántas veces has sobrevivirá. sobrevivido al Pero, pasado? pero ¿de qué forma, no? Entonces, el elegir cómo queremos vivir pasa por entender que es una realidad en nuestro mundo, quiere decir que es una realidad que la inteligencia artificial llega, es una realidad que probablemente muchos estamos sujetos a voluntades de personas que no desconocemos total, Sí, exactamente. pero que está ahí Sí, y que ese pensamiento crítico que antes era bueno, pues era como yo creo que más, aunque la gente tuviera menos conocimientos, tenían más capacidad a veces para discernir, estamos perdiendo una parte de ese discernimiento, porque lo que dices tú, como un algoritmo solo nos enseña una parte del mundo, creemos que esa es la parte del mundo y nos perdemos con todo lo que es el todo lo completo. otro. Y también, ¿sabes qué? Así como nosotras experimentamos esas llamadas por teléfonos que teníamos que bajar y subir una vez Mm, al mes, también yo pienso que nuestras generaciones tienen que seguir hablando con los jóvenes, los más ya, jóvenes, los que están en el secundario. Hay que meterse en esa parte de que desarrollen ese pensar crítico, ¿entendés? total. Porque si no se va a perder y ahí es cuando nos vamos a perder. Y no es que ellos vivan de otra manera, es que a veces no nos comunicamos bien con esas generaciones jóvenes y que puedan, yo estoy hablando de chicos que van en secundario, ¿entendés? O sea, Mm, chicos de 13 14 15 años, no estoy hablando de los chicos que ya están trabajando, ¿no?
que hay que meterle eso en la familia, nosotros tenemos que hablar, no podemos dejar que eso siga. Yo tengo No, nietos por parte de mi esposo y tratamos de hablar de esas cosas y tratarlas de llevar, porque tenemos mucho para enseñarles. Ahora, si todos empezamos a decir, bueno, ellos viven en su mundo de TikTok y lo que sea, y bueno, o sea, ahí es como que nos desentendemos y después pagamos las consecuencias. ¿Entendés? O sea, sí, sí. nosotros somos los que tenemos que guiar. Yo no puedo dejar que los demás guíen a mi hijo o a mi nieto o lo que sea. Nosotros tenemos que ponernos en eso. O como tíos. ¿Cuánto quisiéramos Sí, no, no, tratar de claro. abrir esas conversaciones, preguntarle, ¿qué pensás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Mostrar interés, ¿entendés? Y de ahí abrir esas conversaciones, porque nosotros podemos charlar y experimentar y hacer preguntas que a veces la gente no le hace, ¿entendés? A los chicos. Sí, sí, no, no, y fíjate que es cierto que nuestros hijos, yo tengo hijos adolescentes, no solo están influenciados por nosotros porque viven en una sociedad en la que yo soy una parte más del input que le llega. Cuando son Claro, niños es verdad que es una parte muy importante, pero cuando van creciendo y cuando llega la adolescencia que no te quieren ni escuchar, pero yo sí que creo que eso queda ahí detrás, ¿no? claro, Y yo, creo por que va ejemplo, también. tengo como prohibido en mi casa decir que los jóvenes lo tienen fatal, que no se pueden comprar una vivienda o cosas de estas. No, no, Porque, claro, pero ¿qué escuchan? O sea, claro, no sé en Alemania, pero en España, cualquier persona joven de 20 años ha crecido y sigue creciendo hoy, escuchando que comprarse una vivienda es imposible, que los sueldos son una mierda, que la... Claro, si tú creces escuchando eso todos los días, viendo a tu madre quejarse todos los días de que es una mierda, que el jefe que tiene es un cabrón, que no se puede trabajar porque no sé qué, el otro que no sé cuántos. Claro, pues tú ves esa parte del mundo y te imaginas que realmente es así. Entonces, ¿qué tipo de vida le espera a una persona joven que toda su vida ha escuchado que es imposible que se compre un piso? Es que no se lo va a comprar. claro, claro, claro. Y no se lo va a comprar. Claro, Claro, ¿cómo? porque Porque hablamos, claro, 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 no le entra en la claro, cabeza. no. Y creo que es importante, sin dejarnos destellar por Lamborghinis de redes sociales, o sea, no tiene nada que ver No, con bueno, ese eso, es otro, ese es un no humo, tiene claro, no, pero que no tiene nada que ver con eso, pero sí que es parte de responsabilidad de las personas adultas que creemos que hay otra forma de vivir, que lo comuniquemos, porque si claro, no lo escuchan, no se les pasa por la cabeza. no, ese es el problema. Y empieza todo por la casa. O sea, Mm, empieza, o sea, vamos siempre lo mismo, ¿no? Yo mm. me acuerdo que eso lo escuchaba yo cuando era joven, que decía todo empieza por la casa, pero es verdad, o sea, las conversaciones que tenés a la noche, si tenés tiempo, porque a veces los chicos adolescentes no te da, pero cuando tenés una, o sea, una conversación, tratar de ver qué hay en esa cabeza, pero de ponerlo al mismo nivel, no sé si me entendés, de Sí, sí, respetarle lo que ellos piensan total, y total, abrir conversaciones, porque si no... sí, No, total, vivimos en mundos separados y después, total. después nos quejamos, ¿entendés? O sea, hay Bueno, Miriam. tantos temas para hablar. Ya, y ya se nos han pasado los 45 Ya está. minutos. Te lo he dicho, ya verás. Cuando diga que, bueno, Miriam, dirás, no, No lo puedo creer. sí. Ay, pero Eh, sí, yo te pido para cerrar, que le he pedido a todo el mundo, pues alguna frase que hayas tenido en tu vida que te haya marcado. No, no hace falta que sea tuya, ¿eh? La puedes haber leído en algún libro o algo. Alguna frase que digas, ah, pues esta frase tiene sentido para mí, o puede, porque bueno, porque al final frases de estas que son como lapidarias que digo yo, pero que nos pueden venir muy ay, bien. me la No sé si pusiste tienes alguna difícil. por ahí. Me la pusiste difícil. No, ok. La verdad que me la pusiste difícil. Bueno, no No, pasa yo nada, ¿eh? tengo o sea, mi filosofía de vida es cuando las cosas vienen y tratarla de jugar la pelota de la mejor manera posible y pensar qué herramientas tengo para salir adelante. Y Ya siempre puedo está. encontrar la puerta, ¿entendés? Pues ya está, suficiente, Bueno, Miriam, suficiente. Me lo he pasado muy bien hablando contigo. pues, muchas gracias, pues yo también, me encantó. Estuvo re lindo, muy así de café, ¿entendés? Bueno, pero es que yo creo que es un poco el objetivo, ¿no? Sí, Porque sí, me primero, encantó. porque parece que tenemos como una charla intrascendente, pero hablamos de cosas muy importantes. Y segundo, porque, bueno, a la vida a veces hay que charlar un rato y que surja lo que surja mientras hablamos y siempre surgen cosas muy bonitas. Sí, qué lindo. Bueno, nos vemos, Raquel. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Que estés Miriam. bien, besos. Chao. Besos.